Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores y a quienes dirigen este canal de Hematonews. Hoy con el capítulo de medicina transfusional, me da mucho gusto que estemos hablando respecto al banco de sangre y su relación con hematología. Fíjense ustedes que vamos a abordar un tema muy importante. A mí me gusta mucho que sepamos cuál es la importancia del banco de sangre en los servicios de transfusión, porque a veces parece que los bancos de sangre solo los utilizamos como almacén, pues, de los concentrados, del plasma, de las plaquetas, y se nos olvida que también en esas áreas de los hospitales, pues es importante conocer que se hace ciencia, que se hace investigación, etcétera. Bueno, el tema de hoy que vamos a abordar, que es un tema que para mí es muy bonito, es la indicación de la transfusión de concentrados eritrocitarios de fenotipo compatible. Fíjense ustedes que cuando pedimos nosotros transfundir a un paciente, y en los bancos de sangre se nos da un concentrado eritrocitario, debemos de saber que hay un riesgo. Hay muchísimos riesgos, pero uno de los que me interesa a mí explicarles el día de hoy es de esa aloinmunización del paciente que se va a transfundir. Ahora, nosotros sabemos que podemos aloinmunizar a un paciente cuando se transfunde, pero no sabemos cómo prevenir algunas inmunizaciones o aloinmunizaciones de ellos. Voy a hablar de un aspecto importante de profilaxis, si así se puede llamar, de profilaxis de la aloinmunización en los pacientes. Fíjense ustedes que cuando transfundimos a un paciente, no crean ustedes que el primer concentrado eritrocitario va a lo inmunizar al paciente. No, requiere el paciente, todo depende de su patología de base, depende de su sistema inmunológico, del tratamiento que le estén dando, etcétera. Hay muchos factores que predisponen a la aloinmunización en los pacientes. La aparición de los aloanticuerpos que son clínicamente significativos, yo voy a hablar prácticamente de esos anticuerpos que son clínicamente significativos, tienen lugar durante las 10 o 15 primeras transfusiones. Esta capacidad de respuesta inmune que tienen los individuos es propia. Cada uno de los individuos que se transfunden, pues tiene la capacidad de responder a estos antígenos que se les presenta a ellos, que no los tienen y pueden generar anticuerpos. Dependiendo del tipo de respuesta inmune que me presente un paciente, los podemos clasificar en no respondedores, que es la mayoría de los pacientes. No todos los pacientes que se transfunden afortunadamente van a ser aloanticuerpos, aunque se pueden sensibilizar en la primera transfusión y generar algún anticuerpo en baja cantidad. La segunda transfusión es la que me va a decir si el paciente va a tener una reacción transfusional a ella. La mayoría de los pacientes son no respondedores y hay algo que al momento de transfundirle a un paciente pueden ser respondedores o inclusive hiperrespondedores. Los pacientes respondedores están aproximadamente en el 13% y los hiperrespondedores en el 20 al 30%. Hay que recordar nosotros que la incidencia de la inmunización en los pacientes transfundidos es muy baja, aproximadamente es entre el 1 y el 1.5. Nada más que hay pacientes que nosotros transfundimos, sobre todo en hematología, que son pacientes politransfundidos. Estos pacientes politransfundidos, donde la incidencia es mucho más elevada, vean ustedes, los pacientes alcanzan hasta un 76% de incidencia. Aquí en el Hospital General hay un estudio que se realizó en donde nosotros, en la incidencia de los pacientes transfundidos abarcaba entre el 1 y el 2% de aloinmunización. Hay, por supuesto, un grupo de pacientes que se van a llevar a cabo la aloinmunización en porcentajes muy elevados. Vean, por ejemplo, el paciente que tiene drepanocitosis, pues supera hasta el 36% de aloinmunización. Otros pacientes hemato-oncológicos apenas alcanzan el 9% y alguien que nosotros estudiamos demasiado son las anemias hemolíticas autoinmunes. Estas, por su propio nombre, van a ser muchos anticuerpos contra antígenos desconocidos por la cantidad de transfusiones que se llevan. Pero más o menos el 20% de estos pacientes van a generar aloanticuerpos, que son los que estudiamos en el banco de sangre para poder seleccionar un concentrado eritrocitario compatible
Y fíjense que siempre que nosotros estudiamos a un paciente con un halo anticuerpo, debemos de tener en mente, nunca olvidar que estos pacientes pueden tener una enfermedad autoinmune subyacente. Y aproximadamente los pacientes que hacen enfermedades autoinmunes generan halo anticuerpos en el 28% de la propia enfermedad. Tenemos que recordar algo bien importante. Los pacientes que se van a tener que transfundir repetidamente, la única manera que podemos ayudarles nosotros, a, claro, por supuesto, independientemente de la transfusión, es fenotipando al paciente y al concentrado eritrocitario que decidamos transfundir. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que la mayoría de los pacientes, por normatividad, pues les hacemos el grupo sanguíneo ABO y el RH, y de ahí le paramos de contar. Estos son los que legalmente nos está pidiendo que se hagan para poder transfundir a un paciente. Y inmunohematológicamente hablando, son importantes. Es parte de los pacientes que más transfundimos con el sistema BO y el RH. Pero en los pacientes que sabemos nosotros que se van a transfundir repetidamente, lo que yo les vengo a hablar es que este tipo de pacientes también se les va a hacer benéfico que sus concentrados eritrocitarios que se les transfundan sean fenotipo idéntico al de ellos. Y la única manera de hacerlo es cuando viene una solicitud por primera vez de concentrado eritrocitario a un paciente, lo primerito que tenemos que hacer es fenotipar al paciente. Tú fenotipas a tu paciente y entonces sí le fenotipas la sangre que le vas a transfundir al paciente. Y así, solo así vamos a disminuir el riesgo que tiene mi paciente de crear haloanticuerpos. En realidad, el título de anticuerpos eritrocitarios que vamos a ver en los pacientes, hay anticuerpos que disminuyen conforme va avanzando el tiempo. Para explicarles, el paciente se transfunde hoy, se sensibiliza al paciente. El paciente si se vuelve a transfundir, a lo mejor crea anticuerpos ya en su segunda exposición muy elevados. Bueno, sea de la primera exposición o de la segunda exposición, este tipo de pacientes puede ser que sus anticuerpos vayan disminuyendo en cantidad. Tan es así que se pueden volver indetectables. Y vean el porcentaje al año de que el paciente sea halo inmunizado, entre el 30 y el 50% de ellos ya no son detectables en su aparición. ¿Qué quiere decir? Que con las técnicas inmunohematológicas básicas que nosotros empleamos en los bancos de sangre, ya no vamos a encontrar esos anticuerpos. Y el 50% de estos anticuerpos se tienen que identificar por otros métodos. Estos pacientes, el 50% puede ser que la compatibilidad o la identificación de estos anticuerpos a los 10 años ya no la tengamos, ya no aparezcan estos anticuerpos eritrocitarios en el paciente. Esto se le llama respuesta anamnésica. Los pacientes hacen anticuerpos, desaparecen conforme el tiempo. Vaya, el sistema inmune no quiere decir que desaparezca, sino que los deja de producir porque ya no hay un estímulo antigénico. Entonces, el problema cuando nosotros buscamos otra vez concentrados eritrocitarios compatibles en estos pacientes es cuando lo identificamos al momento de transfundir al paciente. Por eso sucede que las reacciones transfusionales, cuando nosotros hacemos la prueba cruzada y nos sale compatible, se da la reacción transfusional porque volvemos a presentar ese antígeno en los pacientes y se produce otra vez la cantidad de anticuerpos necesaria para que el cuerpo se defienda contra esos antígenos que han entrado a nuestro cuerpo. De ahí nosotros proponemos que los pacientes que se vayan a tener transfusiones constantes, pues debemos de fenotiparlos para saber qué tipo de anticuerpos van a producir y entonces sí qué tipo de antígenos en los eritrocitos que nosotros seleccionamos los podemos transfundir. Aquí vemos un estudio que hicieron ellos en el 2009, más o menos de la persistencia y evanescencia de los anticuerpos irregulares antieritrocitarios en los hombres. Claro, no todos los anticuerpos que se produzcan, no todos los anticuerpos que se produzcan en los pacientes que se transfunden van a ser clínicamente significativos, porque si no, en realidad no encontraríamos sangre compatible. Sin en cambio, de los anticuerpos clínicamente significativos que nosotros identificamos en el banco de sangre, pues sabemos que algunos de ellos pueden desaparecer conforme al tiempo. Y esto es muy importante porque muchos de los pacientes que se transfunden posteriormente con estos antígenos en los eritrocitos que se les van a asignar para transfusión, pues pueden desencadenar una respuesta inmunológica.
Aquí están los anticuerpos que nosotros hemos identificado que desaparecen con el tiempo y uno de ellos es el anti-KIDA, el anti-C mayúscula y el anti-E. ¿Sí? Este tipo de anticuerpos que produce el cuerpo con frecuencia van a producir este fenómeno de desaparecer, con el riesgo de presentar una reacción hemolítica retardada ante una nueva transfusión. Quiere decir que el paciente a lo mejor se sensibilizan con la primera transfusión si un paciente es con un fenotipo KIT A negativo y le pasamos un KIT A en un concentrado eritrocitario, este paciente se va a sensibilizar. Entonces, si solamente se le pasó un concentrado, dos concentrados, la reacción no va a ser tan severa. La reacción se va a esperar hasta la segunda transfusión, que a lo mejor puede ser que la segunda transfusión sea una semana, un mes después. ¿Qué es lo que yo les vengo a explicar aquí? Es que nosotros tenemos que fenotipar los eritrocitos del paciente con el grado de extensión que corresponda según su diagnóstico. Siempre debe realizarse antes de la primera transfusión. Eso es lo indicado. Para hacer profilaxis en un paciente que yo deseo que no haga la inmunización contra algún antígeno que se le vaya a transfundir y no produzca un anticuerpo clínicamente significativo, pues una de las formas de ayudar a este paciente es fenotipando al paciente para pasarle ese antígeno carente y no me produzca anticuerpos. Suena un poquito lógico para los bancos de sangre, sin en cambio es un poco confuso la manera de trabajar para poder hacer los fenotipos. Si el paciente ha sido transfundido en menos de 3 meses, habrá que valorar en cada caso la conveniencia de realizar un análisis de genotipo eritrocitario. La mayoría de los bancos de sangre en nuestro país, en México, no utilizan el genotipo. Eso podríamos ponerlo ahí en el tintero de nuestros pendientes de como tipos de bancos de sangre para poder impulsar este tipo de actividades en colaboración con genética o con genómica, dependiendo el área en donde ustedes estén trabajando. Ahora les voy a decir una cosa, nosotros podemos ayudar a un paciente fenotipándolo, sí, pero tenemos que fenotipar también el concentrado eritrocitario. Y cuando un paciente regrese a la unidad a transfundirse y haga anticuerpos, si nosotros tenemos en nuestro sistema o en nuestro base de sistema a un paciente que afortunadamente se fenotipó, pues ya sabemos cuál es el anticuerpo que éste puede producir. Como dato importante, hay dos puntos que sobresalen cuando nosotros fenotipamos al paciente y a los concentrados eritrocitarios. Uno es la disponibilidad del fenotipo del paciente. Es útil para la selección de los hematíes a transfundir y la otra también puede ayudarnos a orientar la posible especificidad o especificidades desarrolladas de los pacientes. A veces los pacientes no solo se sensibilizan a un anticuerpo, a un antígeno. O sea, no solo producen un anticuerpo, producen dos o inclusive más anticuerpos. Son pacientes que son muy respondedores a la exposición de antígenos que nosotros le estamos presentando. Y miren algo, un dato bien importante. Los pacientes sin antecedentes de la inmunización, candidatos a recibir hematíes fenotipados de forma profiláctica, pues los vamos a beneficiar así. Prevenir de que formen ellos anticuerpos contra antígenos eritrocitarios, inclusive de alta prevalencia, porque cuando un paciente se transfunde con un antígeno de alta prevalencia y este hace un anticuerpo contra ese antígeno, pues quiere decir que la mayoría de la sangre que yo tengo en banco de sangre, pues no va a ser compatible con él. Entonces, entre más prevalente sea un antígeno en los eritrocitos que le voy a transfundir a un paciente, pues más dificultad de encontrar sangre compatible voy a tener. La inmunogenicidad de los diferentes antígenos de los eritrocitos lamentablemente no es homogénea. Por eso tenemos que hacer nosotros el fenotipo tanto del paciente como de los concentrados eritrocitarios. Y bueno, como cuestión de enseñanza, bueno, pues nosotros nos dedicamos a formar estudiantes y para compartirles a ustedes, pues el antígeno, no hay que olvidar que el antígeno más inmunogénico, o sea, que puede producir más anticuerpos o la forma más rápida de producir anticuerpos es el antígeno D. Dentro del sistema RH siempre va a ser el D el más inmunogénico. Después del D siempre le va a seguir el KEL. Y en base al que ya se sigue otro cuento para poder saber cuáles son los más inmunogénicos, que bueno, aquí les dejo la tabla y la referencia, no es el caso aprenderse todos, pero sí cuando en el momento en que se requiera consultar esta tabla, pues identificar cuál es el papel inmunogénico que cuenta cada uno de estos antígenos.
La inmunogenicidad de cada uno de los antígenos que ven ustedes en esta tabla, pues se expresa respecto al sistema que él siempre va a ser hacia el sistema que. Y aquí les muestro, por ejemplo, los pacientes, que es un grupo de pacientes que es importante siempre determinar el fenotipo extensivo antes de la primera transfusión. Yo sé que la mayoría de los bancos de sangre ahorita me pueden decir, no tenemos el recurso, no lo hacemos, no tenemos el conocimiento, porque también se vale y no podemos transfundir al paciente, no podemos transfundir al paciente porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero miren, en realidad hacer la profilaxis siempre en los pacientes es la mejor medida para poder ayudar. Y dentro de los grupos hematológicos que se les puede implementar esta profilaxis es las hemoglobinopatías estructurales. Aquí se las pongo en esta tabla, que sobre todo la drepanocitosis, la talasemia mayor, las anemias aplásicas, las anemias hemolíticas autoinmunes. Tenemos también el síndrome mielodisplásico, excepto la anemia refractaria, por supuesto, simple, pero a este tipo de pacientes, sobre todo a este grupo de pacientes, yo me daría por bien sabido que al terminar esta plática sepan que hay un grupo de pacientes hematológicos que podemos hacerles profilaxis, preexposición, para que no formen a los anticuerpos de importancia clínica. Y uno de ellos está que debemos de fenotipar los que ya sabemos por ley, ¿no? El ABO y el RH, pero dentro de ellos también podemos hacerle el KEL, el KIL, el DOFI y el DSS dentro del sistema MNS. Aquí les represento, esto sobre todo para que tengan presentes que hay pacientes con patologías hematológicas que son candidatos a las transfusiones múltiples a lo largo de su vida o durante el tratamiento. Y dentro de ellas tenemos a estos pacientes que tienen un mayor riesgo de la inmunización. Este es el caso de los pacientes que les comentaba hace rato, de las patologías más importantes, drepanocitosis, talasemia mayor y la anemia plática. Estos pacientes, pues puede ser que el tratamiento de ellos requiera múltiples transfusiones y la posibilidad de determinar el genotipo eritrocitario siempre va a estar latente para que nosotros podamos ayudar a los pacientes cuando se transfundan a no sensibilizarse. Bueno, los pacientes que tienen estas patologías antes mencionadas de hemoglobinopatías estructurales o anemias hemolíticas o aplásicas, pues lo más importante es que mínimo los bancos de sangre en donde ustedes estén trabajando, donde ustedes soliciten sangre, pues fenotipen a este paciente antes de transfundir o en el área de hematología de ahí de su servicio que tengan una hematología especializada, pues que puedan fenotipar a los pacientes en base al fenotipo RH y al sistema que, bueno, ya como mínimo. Pero claro, si el paciente, oiga doctor, ya le hice el fenotipo a mi paciente del sistema RH y del KEL, pero ¿qué cree que ya se sensibilizó? Ya encontramos un anticuerpo en el banco de sangre que este paciente se ha sensibilizado a otros antígenos. Ahí sí, lo que yo les recomiendo es que después de que el paciente se haya sensibilizado con el primer anticuerpo, entonces, sí, este paciente que se sensibilizó, se le va a determinar paciente respondedor. Entonces, es segurísimo que este paciente les va a hacer otro anticuerpo. Entonces, habrá que respetar ahí sí la compatibilidad para los sistemas ABO y RH y también el KEL, el KIL, el DOFI y el SS. Siempre pidan un fenotipo de paquetes o de concentrados eritrocitarios, perdón, compatibles con estos pacientes. Ahora, no olviden siempre, el stock de sangre fenotipada lo permite que se pueda transfundir al paciente con compatibilidad con fenotipo ya conocido en los pacientes. Mínimo, dentro de los sistemas que les acabo de hablar, es el KIT, el DOFI y el SS. Este tipo de pacientes siempre van a tener en la transfusión que nosotros podemos hacerle a ellos la posibilidad de hacer algún anticuerpo de importancia clínica. Y estos, por supuesto, son importantes para ellos. Bueno, aquí les dejo un material de apoyo, más que bibliografía, el material de apoyo para que ustedes puedan consultar. Por supuesto, el contacto lo tienen los organizadores de este programa, en donde me pueden con todo gusto consultar algunas dudas, algunas sugerencias, inclusive colaboración de investigación con nosotros. Y este tipo de pacientes los podemos identificar nosotros desde antes de la transfusión. Entonces les dejo aquí el material de apoyo, yo no tengo ningún problema
en que me puedan consultar posteriormente a mi número celular y con todo gusto yo les puedo ofrecer el conocimiento y la experiencia de nuestro banco. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los organizadores por haberme escuchado.